Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, ya estamos al aire en este Vía Pública de día jueves. Durante esta jornada hay nuevos candidatos a la moneda porque el Partido Socialista proclamó finalmente a Paula Narváez como la candidata del conglomerado para competir por el sillón del Palacio de la Moneda. Así, la decisión unánime del Comité Central del Partido Socialista se concretó al estilo de las cosas hoy, durante una reunión que se efectuó por Zoom. Esto fue en la tarde, según lo que ha dicho también el presidente de la colectividad, Álvaro Elizalde. Tras oficializarse su postulación, Narváez realizó su primer discurso ya como candidata frente a los socialistas, señalando que asume con honor y también con fuerza de mujer la responsabilidad de ser candidata a la presidencia de la República de Chile. Cabe recordar además que durante esta jornada un grupo de mujeres que se adhirieron a la carta Nunca Más Sin Nosotras llegó hasta el Palacio de la Moneda para oficializar la postulación de la ex secretaria de Estado como la carta del Partido Socialista al Palacio Presidencial. Los simpatizantes de Narváez realizaron la entrega de más de 2.500 firmas de militantes, lo que es mucho porque se exigían solamente 500, además del respaldo de 150 autoridades que las hemos visto en estos días, parlamentarios, concejales, alcaldes, mucha gente que simpatiza con el Partido Socialista y que alaba esta decisión que para muchos también es sorpresiva y que remece el tablero. Vamos a ver cómo le va finalmente. Queda mucho para la elección presidencial, prácticamente es a fines del año 2021, así que va a correr mucha agua bajo el puente en lo que tiene que ver con las candidaturas presidenciales. Con esta información terminamos prácticamente la jornada del jueves, pero hay otra con la que comenzamos este día. Tiene que ver, por supuesto, con la vacunación, con el coronavirus, que se ha tomado prácticamente las noticias ya hace casi un año, desde marzo del año 2020. Hoy, muy temprano, aterrizó en la capital un avión, un esperado avión de la TAM, que traía las primeras 2 millones de dosis de la vacuna china de Sinovac. Para muchos, la esperanza. Para otros, las dudas que todavía continúan en torno a esta vacuna que ha sido autorizada por el Instituto de Salud Pública. Vamos a conversar de inmediato sobre este tema con Susan Bueno. Ella es la directora científica de la vacuna Sinovac, además de académica de la Universidad Católica y directora científica de la vacuna Sinovac, lo decía, y del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia. Así que le damos la bienvenida de inmediato. ¿Cómo está, Susan? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Davor. ¿Cómo está? Bueno, para usted me imagino que feliz con la noticia que hemos tenido en el día de hoy con la llegada de estas primeras dosis. Bueno, definitivamente, como usted comentaba, recientemente en marzo del año 2020 tuvimos el primer caso de coronavirus en nuestro país y es un enorme hito que a menos de un año de ese primer caso, hoy en día estemos contando no solamente con una vacuna, sino con varias alternativas de vacuna para poner a disposición a nuestra población para protegernos de este virus que ha causado esta enorme pandemia debido a que es un virus nuevo y la población no tenía inmunidad. Por lo tanto, además de las medidas que conocemos y que hemos ido además conociendo en el tiempo, porque esto ha sido una enfermedad y una pandemia en desarrollo y que al mismo tiempo las alternativas de protección y también conocer cómo este virus ha causado enfermedad en las diferentes poblaciones, digamos, en los diferentes grupos etarios, ha sido algo que lo hemos ido viviendo en vivo y en directo en el último año, ¿verdad? Y por lo tanto, esto definitivamente es un gran hito de poder tener en un periodo menor, digamos, de un año desde que partió la pandemia en nuestro país, la posibilidad de tener vacunas y eso nos da una luz de esperanza que prontamente tendremos la posibilidad de comenzar a controlar esta pandemia. Claro, ya están en Chile las primeras 2 millones de dosis de vacuna, felicidad para muchos, esperanza, lo decíamos en la presentación, pero también hay muchas dudas. Hay gente que dice, no, yo no me vacuno, y si es con la vacuna china, la de Sinovac, menos, no hay confianza. No le tienen confianza a esa vacuna muchos de ellos, pero sí a la de Pfizer. Usted como directora científica, ¿qué le dice a esas personas que le tienen reticencia a esta vacuna? Yo creo que es muy importante mencionar de que nunca antes tampoco en la historia había habido tanta atención de todo el público, de todas las personas con respecto al proceso de producción de vacunas, cómo se producen, cuáles son los resultados que se tienen y por supuesto cuál es, digamos, la posibilidad de
proteger, de ser eficaz, de todos estos antecedentes que normalmente son bien científicos, ¿verdad? Y que están bien como manejados por la comunidad científica, por las entidades regulatorias. Hoy en día con la tecnología es una información que está disponible a todo el mundo, lo que es muy bueno, porque es muy bueno que la población se informe, conozca cómo se hace el proceso científico, cómo se hace un estudio, por ejemplo, de una vacuna, y por supuesto es muy válido que existen múltiples dudas. Sin embargo, yo creo que es importante recalcar y mencionar que este proceso científico que se ha realizado justamente incluye múltiples etapas que son sumamente rigurosas en términos clínicos. Actualmente hay regulaciones muy específicas para el desarrollo de vacunas. Y si bien estas etapas que se han, logrado para obtener vacunas contra el coronavirus han ocurrido en un tiempo realmente récord, esto no significa que se haya hecho sin la rigurosidad que se han hecho siempre los estudios clínicos en términos de vacunas y que se han ido, digamos, estableciendo en el tiempo, porque la investigación en vacunas y productos biológicos que son de uso para los humanos tiene una historia muy importante detrás y que esto ha permitido generar, digamos, las regulaciones que hoy en día aplican a todo este tipo de productos. Claramente por la emergencia de la pandemia, por los grandes estragos que está produciendo y debido, como mencioné inicialmente, de que no existe inmunidad en la población frente a un microorganismo nuevo y por lo tanto genera esta pandemia, ha sido importante de alguna manera priorizar todas las capacidades científicas, económicas, regulatorias, gubernamentales, para que el desarrollo de vacunas para el coronavirus sea una prioridad a nivel mundial. Y por lo tanto, hoy en día tenemos esta alternativa que si uno evalúa cuántas vacunas actualmente están en desarrollo, cuántas están en fase clínica, hay múltiples iniciativas y justamente todas estas se han hecho siguiendo los lineamientos, digamos, científicos, clínicos y también regulatorios. Desde y otro ese aspecto punto de importante, vista... perdón, solamente para terminar, que yo creo que justamente cuando se generan nuevas vacunas, nuevos fármacos, siempre está, digamos, de por medio en la aprobación las entidades regulatorias que cuentan con los expertos que analizan todos estos datos científicos de una manera independiente y entregan, por lo tanto, su veredicto respecto al uso de estos fármacos. Y, por lo tanto, nuestra población tiene que estar confiada de que nuestra entidad regulatoria, el Instituto de Salud Pública, es una entidad regulatoria tipo 4, equivalente a la FDA en Estados Unidos, que cuenta con todas las capacidades para poder hacer el análisis de los datos y poder determinar si una vacuna puede ser aplicada o no a la población, y por lo tanto las que actualmente están aprobadas definitivamente cuentan con este sello de garantía y nuestra población tiene que estar confiada respecto a eso. Claro, pensando en la solidez de los argumentos que usted plantea, que ha estado allí además dirigiendo cómo fueron los ensayos clínicos y conoce esta vacuna al revés y al derecho perfectamente, ¿fue un error quizás entramparse durante toda la semana en que la vacuna servía para personas hasta 59 años? Finalmente eso fue despejado en el día de ayer o antes de ayer, pero entramparnos en eso, ¿quizás le hizo mala fama a esta vacuna? No, yo creo que básicamente no fue, un entrampamiento, sino que simplemente se necesitaba tener antecedentes adicionales, porque justamente los antecedentes con que se cuenta, justamente tenemos que tener en cuenta que estos estudios clínicos son estudios clínicos que aún no han terminado, que están en desarrollo, que datos se están generando día a día, y por lo tanto, claramente en el minuto de la evaluación, por todo el comité, todos los expertos que han evaluado estos datos, justamente los datos en adultos mayores necesitaban mayor cantidad de antecedentes antes de tomar esta decisión. Y justamente fueron los antecedentes que el Ministerio de Salud solicitó desde el minuto que se aprobó por el ISP hasta ahora, hasta el anuncio de ayer, para determinar de que existiera más información, más información sobre estudios en adultos mayores. Y justamente investigaciones internacionales que se han hecho específicamente estudios clínicos en adultos mayores en China, que incluye un número importante de personas, casi 500 personas adultas mayores que han recibido esta vacuna. Primero que todo, han mostrado que tiene un perfil de seguridad muy bueno, que es equivalente al que se observa en los menores de 60, que han sido reportados en los otros estudios clínicos que actualmente están ocurriendo en otros países, y que también un aspecto muy importante, que esta vacuna es capaz de inducir inmunidad equivalente en los adultos mayores a la que se ve en los menores de 60. Y ese es un punto
muy importante que yo quisiera destacar, porque justamente cuando uno se hace la pregunta si los adultos mayores van a responder igual a las vacunas que las personas adultas menores de 60, la duda surge porque existen antecedentes que los adultos mayores comienzan a debilitar su respuesta inmune. Pero los estudios que actualmente están disponibles y también información que nosotros preliminarmente hemos obtenido en los estudios que estamos haciendo acá en Chile con nuestra población chilena, muestran que efectivamente los adultos mayores también pueden responder desde el punto de vista de la inmunidad equivalente a lo que hacen las personas menores de 60. Y por lo tanto no habría, digamos, antecedentes para, digamos, suponer de que la vacuna no va a ser igual de eficaz en adultos mayores que en menores de 60. Y un aspecto muy importante que yo creo que es súper importante aclarar es que todos los estudios que se han hecho con esta vacuna han mostrado un muy buen perfil de seguridad, Susan, tanto en adultos menores de 60 y adultos mayores. Por lo tanto, eso nunca ha estado en cuestionamiento. sí, quiero hacer hincapié en el punto de los adultos mayores, yendo a la casuística y a las dudas que han aparecido, sobre todo en el día de hoy, cuando llegan las vacunas. Se informa además del plan para la próxima semana que considera a los adultos mayores como la prioridad de nuestro país. Un adulto mayor que reciba esta vacuna, si tiene, por ejemplo, 65 años, ¿va a estar mejor cubierto, mejor protegido que uno que tiene 85 y que también recibe la vacuna de Sinovac, o la cobertura es la misma? En términos de la pregunta de cobertura, yo me imagino que se refiere a la capacidad de la vacuna de inducir respuesta inmune, protección, etc. Sí, de hecho, bueno, los estudios que yo mencionaba anteriormente, que se han hecho, estudios clínicos específicamente orientados a adultos mayores, muestran diferentes rangos etarios y la verdad que no hay diferencia hasta el minuto con los datos que existen y que están disponibles. Por lo tanto, en términos de con lo que se conoce, con la información científica que yo manejo y que he revisado, justamente no habría diferencias, pero por supuesto esto se tiene que ir evaluando en estudios que sí tienen que seguir prosiguiendo, como lo mencionaba anteriormente. Una parte importante de lo que nosotros estamos haciendo en Chile es justamente incluir a adultos mayores en nuestros estudios para ir corroborando justamente que los diferentes grupos etarios de diferente rango van a tener una respuesta de anticuerpos y una respuesta inmune que sea equivalente. Y un aspecto también muy importante que me gustaría mencionar es que justamente cuando se hace esta aprobación de emergencia, no solamente para la vacuna de Sinovac, sino para las otras vacunas que van a ser utilizadas en nuestro país, hay un plan muy importante de farmacovigilancia. ¿Qué significa esto? Que todas las personas que reciban esta vacuna se van a ir siguiendo o se van a ir, recogiendo antecedentes de potenciales efectos adversos que pudiesen presentarse. Y por lo tanto, vamos a tener un dato muy importante a nivel de nuestro país, con un número muy importante de personas, de cómo es el comportamiento. Y por lo tanto, esta vigilancia es un dato que es, muy relevante para darle también confianza a la población, que se va a estar evaluando, digamos, de manera muy cercana cómo va respondiendo nuestra población. Pero actualmente, como indico, los datos que existen no dan, digamos, antecedentes para pensar de que las respuestas inmunes de mayores de 60 o de diferentes edades pudiesen ser distintas. Y hoy día los ensayos clínicos que se han hecho con esta vacuna en nuestro país, ¿cómo han funcionado? ¿Han tenido la misma respuesta en una persona de Chile, por ejemplo, con alguien que vive en Estados Unidos, que está en otro punto del planeta? Bueno, es una muy buena pregunta. Primero que todo, el estudio clínico que estamos realizando en la Universidad Católica, en Facultad de Ciencias Biológicas y Facultad de Medicina, lo que está evaluando justamente es la seguridad, la respuesta inmune de esta vacuna en nuestra población chilena, y esto nos está entregando antecedentes muy valiosos de cómo nuestra población responde a una vacuna. Y eso es, digamos, también antecedentes que pueden darle seguridad a la población, porque justamente lo estamos evaluando en nuestras propios... ¿Cuánta gente ya tiene la vacuna de Sinovac que ha participado en estos ensayos clínicos? Actualmente tenemos se han reclutado cerca de 600 personas y uno de los aspectos importantes es que dentro de estas 600 personas se ha incluido también un porcentaje de adultos mayores y en las etapas que prosiguen, porque todavía tenemos que llegar a un número mayor a 2.000 personas reclutadas en este estudio, se está reclutando y se está, digamos, motivando a los adultos mayores a que participen
en este estudio. Y lo que se ha observado hasta ahora con los datos que tenemos, recordemos que este estudio partió finales de noviembre, principio de diciembre, por lo tanto también es muy reciente, muestra también un muy buen perfil de seguridad en esta vacuna, y los estudios que nosotros hemos realizado en términos de respuesta inmune, tanto en la población adulta hasta 60 años como en los adultos mayores, que son preliminares, porque como les decía, partimos hace poquito, pero estaría mostrando que justamente las personas también responden con anticuerpos, como se ha visto en otros estudios, como en Brasil, por ejemplo, como en China, como en otros países en donde se han hecho los estudios clínicos con esta vacuna. Susan, ¿cuál es la composición que tiene la vacuna de Sinovac? ¿Por dónde entra? ¿Cómo ataca? ¿Y cuáles son los efectos adversos que pudiera tener una persona? ¿Fiebre? ¿Enrojecimiento? Si usted lo puede entregar desde la ciencia, esas recomendaciones. Sí, por supuesto. Primero que todo, comentarles cómo es la plataforma o el diseño que se utilizó para desarrollar esta vacuna. Este es un diseño que se denomina clásico de primera generación porque es una estrategia que se ha utilizado para otras vacunas en el pasado que han sido aplicadas de manera masiva a la población. Esto consiste en la partícula viral, es decir, el virus, el SARS-CoV-2, el que causa el COVID-19. Es la partícula viral completa, pero que se ha inactivado. Es decir, en este proceso de inactivación, la partícula viral ya no es capaz de infectar ni de causar infección o enfermedad. Sin embargo, contiene todos los componentes que el virus tiene, las proteínas y los componentes de la partícula viral. Por lo tanto, cuando se administra esta partícula viral inactivada en una vacuna, que es una inyección que se aplica en el brazo, ¿verdad? Se aplican 2 dosis. Cuando nuestro sistema inmune ve esta partícula viral inactiva, que no es capaz de causar enfermedad, no es capaz de causar infección, el sistema inmune reacciona contra todos los componentes que están presentes en esta partícula viral. Y por lo tanto se genera una respuesta de anticuerpos y de células que son específicas para atacar a este virus. Por lo tanto, cuando posteriormente nosotros nos exponemos al virus de verdad, entre comillas, el que es capaz de causar la infección y la enfermedad, nuestro sistema inmune ya tiene las herramientas para poder atacarlo y, por lo tanto, prevenir que produzca una enfermedad en la persona inmunizada. Ahora, es muy importante mencionar que esta vacuna, y lo mismo que las vacunas que actualmente están aprobadas para su uso de emergencia, son vacunas que necesitan 2 dosis. Y esto es así porque es digamos, una forma que el sistema inmune tiene de funcionar y reaccionar. Frente a una primera exposición, el sistema inmune va a reconocer, va a generar partículas que son importantes para poder atacar a este virus, pero frente a una segunda, inmunización, se va a consolidar una respuesta, se va a formar una respuesta potente que va a generar memoria inmunológica y, por lo tanto, después de la segunda dosis es cuando ya nosotros podemos sentir que ya podemos tener una respuesta inmune importante contra este microorganismo. Y por eso el llamado es que frente a esta campaña de vacunación es sumamente importante cumplir el esquema, es decir, colocarse las 2 dosis y tener los mismos cuidados que hemos tenido siempre desde el minuto que uno se vacuna hasta que tiene la segunda dosis, y 2 semanas después de la segunda dosis ya se observa que hay una cantidad de anticuerpos importante que nos puede proteger. Así que esa es una información muy importante que todos tenemos que saber, tomando en consideración que las vacunas que están siendo aprobadas tienen este esquema de 2 dosis. Susan, me quedó la duda en lo que usted plantea, lo ha descrito muy bien, pero ¿qué pasa si una persona se coloca solamente una dosis y le da miedo ir a la segunda dosis? ¿Queda también inmunizado de alguna manera contra el coronavirus o no le surte ningún efecto? No, en ese sentido la respuesta inmune que se genera es muy débil y por lo tanto no es suficiente para prevenir la enfermedad causada por el virus. Por lo tanto, es sumamente importante que para que se genere una respuesta inmune que sea lo suficientemente activa y potente para prevenir la enfermedad causada por el virus, es muy importante colocarse la segunda dosis, y esta segunda dosis no solamente va a potenciar nuestra respuesta inmune, sino que además va a consolidar la memoria inmunológica, que es uno de los aspectos muy relevantes de las vacunas que permiten que esta inmunidad dure por mucho tiempo.
Estos también son estudios que nosotros estamos haciendo y varios otros países para determinar exactamente cuánto tiempo dura la respuesta inmune, pero los estudios que existen hasta ahora muestran que es muy importante utilizar las 2 dosis para lograr una inmunidad que sea protectora. Susan, una persona que ya tuvo COVID, que no son pocas en Chile, son más de 700.000 las que han tenido coronavirus en algún momento en estos prácticamente un año que llevamos enfrentando la pandemia, ¿se tienen que vacunar? Y lo otro, las personas que tienen actualmente el coronavirus, ¿se pueden vacunar teniendo el virus activo en sus cuerpos? A ver, con respecto a la primera pregunta, efectivamente sí, las personas que han tenido coronavirus anteriormente se pueden vacunar. De hecho, estas personas van a tener una respuesta inmune, pero los estudios han mostrado que la respuesta inmune que induce el virus por la infección natural, además de que la persona se enferma y tiene síntomas, ¿verdad? Y que en algunos casos pueden ser muy severos, esta respuesta inmune tiene una duración limitada. Por lo tanto, es muy importante justamente que las personas que ya tuvieron coronavirus también puedan ser incluidas en los planes de vacunación. Y en el caso de las personas que tienen el coronavirus, claramente esta tiene que ser una recomendación del MinSal, pero definitivamente una persona que está en un proceso, digamos, infeccioso y de enfermedad, lo que se recomienda es esperar que se resuelva la enfermedad y posteriormente utilizar la vacuna. Las vacunas son preventivas, ese es un punto muy importante. No son terapéuticas, son preventivas. Y por eso es importante colocarse la vacuna, idealmente antes de que uno pueda tener la enfermedad, como una forma de prevenir, anticiparme a que voy a encontrarme con este virus y por lo tanto la vacuna me va a dar las herramientas para poder protegerme contra esta enfermedad. Susan, durante esta jornada de día jueves, Brasil anunció que va a comenzar ellos mismos a fabricar las vacunas Sinovac, que tienen un convenio con China, como lo tiene Chile, lo tiene Turquía también, pero en Brasil van a comenzar a hacer estas vacunas Sinovac. ¿Nos beneficia esto de alguna manera? Eso por un lado. Y lo otro, ¿en Chile podríamos también fabricar vacunas Sinovac? Bueno, son preguntas muy relevantes y yo creo que todas están orientadas justamente a crear las capacidades en nuestro país. Justamente como usted decía, estos convenios que se han generado, ya sea con Brasil o con Chile, se basan justamente en la reputación que tienen estos países, nuestros países, de hacer investigación y desarrollo en vacunas. De hecho, esta digamos, colaboración que surgió con Sinovac en Chile se debe a que justamente en la Universidad Católica, con un grupo de académicos que estábamos desarrollando por varios años vacunas contra virus respiratorios, entre ellos el virus respiratorio sincicial, tomamos contacto con Sinovac a modo de colaboración y una colaboración científica. Por lo tanto, nosotros como país ya éramos reconocidos como países que hacemos investigación en vacunas para virus respiratorios, que tenemos experiencia en estudios clínicos y por lo tanto la colaboración se dio natural para poder evaluar la vacuna desarrollada por Sinovac en nuestro país. Y eso ha permitido que justamente nuestro país pueda tener acceso a un acceso prioritario a vacunas, claro, porque este estudio clínico, digamos, significó un convenio que permitió tener este acceso, digamos, preferencial, que firmó la Católica con la Universidad Católica con Sinovac y que fue transferido en su totalidad al Ministerio y al Gobierno, ¿verdad? Y por lo tanto, hoy en día tenemos esta excelente noticia que ya podemos contar con 2 millones de dosis, lo que obviamente nos pone muy contentos. Pero por supuesto, todavía en nuestro país necesitamos seguir avanzando, digamos, en este tipo de desarrollos, porque esta no va a ser la última pandemia que va a ocurrir en el mundo, ni va a ser la única ni la última vez que vamos a tener esta necesidad de vacunas. Hay múltiples enfermedades que pueden ser prevenidas por vacunación, hay múltiples enfermedades que aún no se han descubierto vacunas, pero que la investigación está en curso y por lo tanto tener la capacidad de generar investigación, de hacer estudios clínicos, de colaborar con entidades extranjeras que permitan poder en conjunto avanzar para el acceso de las vacunas en la población es muy importante y también, por supuesto, la capacidad de poder producir las propias vacunas. Y yo creo que esa es una discusión que tenemos que definitivamente tener y en términos de nosotros como país, las capacidades que tenemos, cuáles son las alternativas que podemos desarrollar para avanzar un poquito más en el desarrollo y la producción de vacunas en nuestro país. Brasil cuenta con, por ejemplo, plantas de envasado y llenado y generación de vacunas que
que pueden recibir como un producto, digamos, en bruto, entre comillas, de otros lugares. Nosotros posiblemente en Chile podríamos hacer algo equivalente, mejorar las colaboraciones con otros países que tienen esta capacidad para también transferirla y generar capacidades humanas y de infraestructura en nuestro país. Yo creo que esta pandemia nos ha dejado en claro que son puntos importantes que tenemos que pensar, abordar y idealmente comenzar a invertir para poder tener capacidades mucho mejores de las que tenemos hoy en día para enfrentar este tipo de situaciones que son tan impactantes a nivel de toda nuestra población. Claro, ese es un desafío futuro, ojalá desarrollarlas en nuestro país. Por lo menos los científicos como ustedes están disponibles para trabajar en esos laboratorios. Falta colocar lo otro, la infraestructura que quizás es muy importante para todas estas cosas. Se me quedó dando vuelta una pregunta, Susan, a futuro, pensando en todos los avances que ha habido con el coronavirus, la investigación, la ciencia en el mundo, ¿es posible que a futuro haya algo que no sea inyectable como solución, que haya una pastilla, un jarabe que quizás sirva para prevenir o para atajar al coronavirus? Es una excelente pregunta porque de hecho las vacunas, claramente una de las principales formas de administración son a través de la inyección, pero también se han desarrollado múltiples vacunas que se pueden administrar por diferentes vías, como por ejemplo vía oral, intranasal, y por lo tanto, como ya lo habíamos discutido, hemos estado muy al tanto de cómo funcionan los estudios clínicos. También este tipo de cambios de las vías de administración necesitan un estudio clínico controlado para comprobar de que la administración por una vía es igual o mejor, por ejemplo, que la vía tradicional o la inicial que se probó, que es a través de la inyección. Y no me quisiera ir sin mencionar algo que usted dijo y que me llamó mucho la atención también, respecto a que hay capacidad de los científicos acá en Chile, estamos muy disponibles para poder seguir trabajando, creando capacidades, y lo importante también es que en nuestro país hay mucha gente joven que se está formando y justamente, dada esta pandemia, se está formando en múltiples áreas, y yo lo puedo decir en el área de vacunas que hay una cantidad de investigadores jóvenes que están muy comprometidos trabajando en este estudio clínico, que están día a día capacitándose y cada vez generando capacidades para poder justamente avanzar en la ciencia, y estas van a ser las futuras generaciones que posiblemente van a tomar la posta que estamos nosotros en este minuto liderando para poder hacer avances mucho mejores. Así que, por supuesto, darles todo mi reconocimiento a todos estos investigadores que se esfuerzan y que están trabajando día a día para poder tener soluciones para esta pandemia. Claro, Susan, y conocemos a los científicos, no lo dije solamente para caerle en grasa, los he entrevistado a lo largo de muchos años, así que conozco y sé que hay muy buena madera en nuestro país, aunque tocamos vidrio acá, pero sé que hay muy buena madera, muy buenos científicos en Chile. Muchas gracias por esta entrevista, Susan, mucha suerte con la vacuna, con la logística que es grandota y también con la distribución. Ojalá todos queden contentos y podamos detener entre todos este virus. Y Davor, muy importante que toda la población aún tenemos que seguir cuidándonos con mascarillas, lavado de manos, distanciamiento social, hasta que no haya un porcentaje muy importante de nuestra población inmunizada. Así que todo es responsabilidad de todos, así que a cuidarnos. Gracias, Susan. Buenas noches. Buenas noches. Y nosotros vamos a ir a nuestra primera pausa acá en Vía Pública. No se vaya, ya volvemos con otro interesante entrevistado. Ya estamos de regreso en Vía Pública en esta jornada de día jueves. Ya no está en nuestro país el presidente de Argentina, Alberto Fernández, pero quedaron muchos comentarios, quedaron algunos dimes y diretes, mucho en la arena política. Vamos a estar conversando sobre la relación entre Chile y Argentina, sobre lo que dejó esta visita del presidente a nuestro país con Pablo Lacoste. Él es académico de la Universidad de Santiago y también doctor en estudios americanos. Lo saludamos, Pablo, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, un gusto estar en contacto con ustedes. Bueno, lo primero es, ¿cuál es la evaluación que hace usted de la visita del presidente Fernández a nuestro país? En primer lugar, tenemos que celebrar que se haya podido realizar, porque en este contexto de pandemia, de incertidumbre y de miedo, se han cancelado casi todas las actividades, y a pesar de esto, los presidentes hicieron el esfuerzo, se encontraron, pudieron conversar, aliviar tensiones, buscar soluciones a varios problemas pendientes.
y una visita presidencial es un motivo de acercamiento, de concordia, y esto ayuda mucho. Cuando hablamos en relaciones internacionales de esto, siempre ponemos como ejemplo el significado que tuvo para el mundo la cumbre entre Mao y Nixon en el año 1972 y cómo eso permitió que el mundo respirara con alivio. Bueno, esto es algo más chiquito, pero igual, que se encuentren los presidentes después de tantas tensiones que sufrimos el año pasado, tantas declaraciones desafortunadas, tanto desencuentro. El hecho de verse es algo bueno para los pueblos de los dos países, que somos 60 millones de habitantes. Pero no hubo quizás, Pablo, demasiada pompa en esta visita. A muchos nos recordó cuando vino el presidente fallecido ya Alan García a nuestro país el año 2011, en medio de la demanda de Perú en La Haya contra Chile, y en nuestro país se hizo como que no pasaba nada, como que no había ningún problema. Las cuerdas separadas le llamamos acá en Chile permanentemente. Algo similar se hizo con el presidente Fernández, ¿o no? A ver, el presidente Fernández efectivamente fue muy torpe el año pasado, hizo muchas declaraciones desafortunadas, cuando alardeando los resultados que en ese momento él tenía por haber hecho una cuarentena feroz de más de 200 días, y él de alguna manera trató de sacar pecho y de hablar para la tribuna interna, de alguna manera mostrando resultados mejores que Chile. Después eso fue un papelón. Argentina tiene más de 40.000 muertos por la pandemia, y además destruyó la economía. La economía argentina cayó un 12%, mientras que la de Chile solo cayó 6%. Entonces, esto ha sido bastante ridículo, bastante desafortunado del presidente argentino. Pero más allá de eso, acá hay que entender, él es un presidente que viene de una alianza entre gente totalmente antagónica, gente que pensaba muy distinto, hicieron una alianza electoral para ganar. Y esas contradicciones, lamentablemente, se notan en la calidad de la gestión. Es una calidad muy baja, es una calidad que se distingue por sus contradicciones, por su falta de coherencia. Y entonces, bueno, él hace lo que puede, ¿no? Lamentablemente tiene el látigo atrás de Cristina Fernández, que cada vez que él hace una palabra o un gesto que a ella no comparte, ella sale a destruirlo políticamente y a presionarlo. Entonces él está muy condicionado, es casi como una especie de presidente cautivo del poder de la vicepresidenta, justamente por haber hecho esa alianza contra natura que lo llevó al poder. Entonces hay que entender esa difícil situación que tiene Argentina. Y se generó eso porque lamentablemente la política económica de Macri fracasó. Y eso creó esta situación totalmente irregular, que uno no sabe muy bien para dónde va el gobierno. Un día vota contra Venezuela porque violan los derechos humanos masivamente, otro día apoya a Venezuela porque Cristina Kirchner lo presionó. Entonces, esta situación hace que la imagen que proyecta es de mucha incoherencia, de mucha endeblez. A pesar de eso, tuvo el gesto de venir a Chile, de dar la cara, de escuchar y de buscar alguna solución. Entonces, bueno, por lo menos valoremos este esfuerzo que se hizo para crear un espacio de encuentro. Y esa incoherencia, Pablo, que usted plantea, quizás le da la razón al ya muy comentado tuit del presidenciable Mario Desbordes, que aquí en Chile dice: error de invitar al presidente argentino después de que desconoce acuerdo de paz y amistad con Chile, publicando mapas que envía la ONU con pretensiones en sus temas ya zanjados. Se puede mantener, dice, relación razonable, pero si el vecino me corre el cerco, no lo invito a un asado a mi casa. Rara la señal, dice Mario Desbordes. Ha sido muy criticado acá en Chile también por otros políticos, ¿ah? Bueno, a ver, también tenemos que entender la posición de Mario Desbordes. Él es un candidato que está tratando de posicionarse, tuvo un perfil muy alto el año pasado cuando él salvó a Chile del incendio, del caos y de la destrucción total, cuando él logra los consensos y saca a Chile de estar parado arriba de las brasas, de ser Juana de Arco y ser devorada por el incendio, y lo salva con el acuerdo que él logró en el mes de noviembre. Eso se lo va a reconocer la historia a Mario Desbordes. Después él tuvo un periodo de eclipsamiento cuando aceptó formar parte del gobierno, un gobierno muy debilitado, y ahora tiene que relanzar su candidatura y está buscando argumentos. Creo que
en este caso, él tuvo también un poquito de sobreactuación propia de un candidato al hacer esas declaraciones, ¿no? Claro, vamos a ver cómo siguen la relación entre Chile y Argentina, pero lo cierto es que uno ya puede ver, Pablo, cosa de mirar nomás cómo se hablaban, cómo era el fiato entre los presidentes, entre las primeras damas, que finalmente Alberto Fernández no es Mauricio Macri, y eso le pesa mucho a un presidente como Sebastián Piñera, ¿o no? Bueno, está bien, pero fíjense cómo Sebastián Piñera no se movió con su interés o su gusto personal, se movió como hombre de Estado, como hombre que representa la coherencia de la política exterior de Chile. Acuérdense que en la época de Pinochet, Chile mantuvo intactas sus relaciones con China. Y Pinochet no tenía ninguna simpatía por Mao Zedong, un tipo que mandó matar a 70 millones de personas para hacer un país armado, para hacer fábricas militares, generó unas hambrunas brutales durante este gran salto hacia adelante, hizo la revolución cultural que fue una cosa espantosa. Entonces toda la gente del entorno de Pinochet decía, no, yo con un tipo así no me vinculo, y a su vez los de Mao dirían, no, no nos vamos a vincular con Pinochet, que es un dictador de derecha. Sin embargo, prevaleció el interés permanente del Estado. Vamos a mantener vivas esos vínculos. Entonces, Piñera, ¿le tiene simpatía a Alberto Fernández? No, claramente que no, porque Alberto Fernández actuó como un fanfarrón, hablando cosas que no debió decir nunca para su electorado interno. Bueno, muy bien. Pero acá Sebastián Piñera actuó como jefe de Estado. ¿De quién? De Chile, un país que tiene que tener comercio, que tiene que tener funcionando los corredores bioceánicos, que tiene que tener intercambios comerciales para abastecerse. Chile se nutre mucho de Argentina, muchos alimentos para Chile, baratos y de buena calidad, los traen ¿de dónde? De Argentina. O sea, Argentina es importante para Chile, aunque a veces tenga gobiernos poco coherentes como el que se está teniendo en este momento, ¿verdad? ¿Qué implicancias puede tener, Pablo, algo que se ha comentado también durante esta jornada, tanto en Santiago como en Buenos Aires, que es el apoyo que le ha prestado Chile nuevamente a la reclamación por las Islas Malvinas que ha hecho Argentina, y que además lo que más se comenta, el famoso punto 51, es que se habla de que Chile respalda a Argentina en su lucha por las islas y los espacios marítimos circundantes, que es justamente el espacio que reclama Argentina para sí en contra de Chile ante los organismos internacionales. Bueno, a ver, ustedes saben que en el tema del derecho internacional lo que importa son los tratados y no muchas veces algunas declaraciones, porque tanto Chile como Argentina tratan de extender sus derechos marítimos lo más posible, Argentina hacia el Atlántico, Chile hacia el Pacífico, y a su vez hay en el mundo, en el espacio antártico, superposiciones de las proyecciones continentales de los dos países. Pero eso pasa siempre, o sea, todos los mapas que se hacen en Chile reivindican como propio un amplio territorio antártico. Y los mapas de Argentina hacen lo mismo, pero al revés. Esto es un juego que se viene haciendo hace 100 años. Eso pasa siempre. Y sin embargo, eso es meramente simbólico. ¿Por qué? Porque la Antártida está totalmente internacionalizada. Todos los países del mundo tienen un tratado en el cual se van negociando qué es lo que va a ocurrir con la Antártica. Nadie tiene derecho a explotarla, es un territorio protegido por la comunidad internacional. Entonces, no tenemos que complicarnos por este tipo de manifestaciones que son meramente declarativas y que no tienen ningún efecto en la práctica. Lo que sí es complicado y que han hecho mal es frenar obras que estaban consensuadas. Por ejemplo, el túnel por Agua Negra. Esa era una obra que estuvieron 20 años negociando los dos países. Se aprobó en el Tratado de Maipú en el año 2009, con los protocolos complementarios del año 2014. Y de golpe, estos dos presidentes, sin dar ninguna explicación, dijeron que los fondos no lo iban a aplicar en ese proyecto. Y lo desviaron, vaya a saber a dónde. Falta esa explicación. Quizá en esta cumbre ellos debieron haber dado alguna explicación de por qué han frenado esa obra, cuando los dos países están esperando eso, porque no puede ser que todo el intercambio comercial binacional esté concentrado en un 80%
por el corredor por Libertadores. Eso es peligrosísimo. Hay que abrir otros pasos al norte y la posibilidad de que se desarrolle la región de Coquimbo y el noroeste argentino a partir de la integración por el corredor por Agua Negra ayuda mucho al desarrollo de las regiones, a la descentralización real y efectiva. Basta de estar concentrando los recursos económicos, políticos, culturales en las capitales, en Buenos Aires y en Santiago. Basta, eso es monstruoso. Hay que desarrollar las regiones. Entonces, ¿por qué frenaron el túnel de Agua Negra? Esto lo hicieron hace unos meses estos dos presidentes. Eso es grave, eso es lo que hay que resolver, porque afecta a la vida de la gente todos los días. Y a mí me hubiera encantado que haya habido algún periodista crítico en la conferencia de prensa y decirle, señores, explíquenos ustedes qué han hecho con Agua Negra, por qué han violado el Tratado de Maipú y los protocolos complementarios posteriores. Claro, ese era un proyecto emblemático del gobierno de la presidenta Cristina Fernández. Incluso cuando el actual ministro Ginés González era embajador en nuestro país, él impulsaba con mucha fuerza el famoso túnel de Aguas Negras, pero al parecer por ahora no va. Quiero preguntarle, Pablo, sobre el cariño de los argentinos con el presidente Fernández. ¿Es querido hoy día? Sabemos que él llegó a un pic de popularidad cuando comenzó la pandemia, que la gente valoró muy bien las cuarentenas, pero después se le pasó la mano. Fueron muchos días finalmente. Bueno, yo creo que estos dos presidentes están como Colo-Colo y la Universidad de Chile. Tuvieron tiempos mejores y ahora están en el fondo de la tabla. Piñera con un apoyo de un 19-20% y Fernández con un 30-32% y un rechazo del 66%. Alberto Fernández fue pésimo manejando la economía y la pandemia a la vez. Él dijo, yo entre la economía y la vida prefiero la vida. Bueno, al final destruyó la economía con la caída del 12% y la pandemia se le fue de las manos y hay más de 40.000 muertos en Argentina por este tema. Ya nadie acata ninguna norma preventiva. La cuarentena fue tan larga y se saturó tanto la gente en Argentina que hoy ya no hay ningún tipo de control y entonces realmente es muy preocupante el horizonte que se presenta en Argentina para este año, agregando una inflación brutal. O sea, Alberto Fernández ha congelado las tarifas de servicios públicos, tiene programa muy riguroso de precios controlados y aún así la inflación es altísima. Imagínense cuando ya tenga que sincerar las tarifas de servicios públicos que han aumentado un 1% en un año con una inflación del 50%, imagínense lo que se viene. O sea, las encuestas sobre expectativas para el desarrollo económico de los próximos 2 años en Argentina le están dando muy mal al presidente Alberto Fernández. Pablo Lacosta, ha sido un gusto conversar con usted esta noche. Gracias por su visión que nos entrega otra perspectiva respecto a la relación de Chile y Argentina y de lo que viene. Estamos unidos indisolublemente por la cordillera y eso es para siempre, así que ojalá la relación sea cada día mejor. Gracias, Pablo, por este contacto. Gracias a ustedes. Chao, buenas noches. Y nosotros vamos a la pausa acá en Vía Pública. No se vaya, ya volvemos con más. Ya estamos de regreso en este Vía Pública de día jueves, muy preocupados por lo que va a pasar el fin de semana, no solamente en Santiago, también en muchas regiones. Se calcula más o menos desde Santiago hasta la región de Los Ríos, hasta 100 milímetros de lluvia en la cordillera podrían caer durante este fin de semana. La ONEMI ha hecho un llamado a no visitar las zonas precordilleranas, ya está en nuestro portal 24horas.cl. Hay temor por eventuales crecidas de ríos, también por rodados. Se cree que va a ser una lluvia muy fuerte que podría tomar mucha tierra que está bastante seca en la cordillera y en la precordillera de nuestro país, por eso es que hay preocupación respecto a eventuales aluviones. El llamado de la ONEMI es quedarse en casa. Bueno, Santiago está en cuarentena, también muchas capitales de nuestro país, los que están cerca de la cordillera y tengan todavía libertad para desplazarse, lo mejor es quedarse en casa, porque no se sabe bien cómo va a ser este frente, pero sí es muy agresivo, muy inusual para una temporada de verano. Así que a no bajar la guardia desde mañana y también el sábado, incluso podría alargarse hasta el domingo. Vamos a ver cómo se va afrontando y por supuesto aquí mismo, en Canal 24 Horas, le vamos a estar contando todos los pormenores de este frente que ojalá sea benevolente con nuestro país que ya ha sufrido demasiado con la pandemia. Con esa información vamos a la pausa, ya volvemos nuevamente aquí a Vía Pública, no se vayan.
Muy buena música, estamos por supuesto terminando esta jornada de día jueves. Santiago, veamos la temperatura que tiene hasta ahora, ha estado bastante fresco, muy nublado en este día jueves, anticipando lo que comentábamos, este frente que ya se va a cernir sobre la región metropolitana y gran parte del sur. A esta hora 21 grados en la capital, no deja de ser para una jornada en que estuvo con predominio de las nubes. Grato para los que vivimos por supuesto en la región metropolitana, acostumbrados a este calor de verano que no da tregua muchas veces. ¿Qué viene para los próximos días? ¿Cómo va a estar el viernes y el sábado? Estos días en que se anticipan lluvias, nublado mañana. Los chubascos, por lo menos en lo que dice la carta sinóptica, asoman para el día sábado, pero lo cierto es que este frente va a comenzar desde mañana hasta el sábado. Se puede adelantar, se puede retrasar un poco, pero hay que estar atento a contar del día de mañana. Así todo, 23 y 20 grados, bastante grato en nuestra capital. En otros puntos de Chile, Puerto Montt 17, Vicuña en el norte 29 grados, mucho calor ahí en la zona del norte de nuestro país. Hoy es un día especial, se los decía al comenzar esta conversación, porque en un día como hoy se grabó una canción que usted ya la escucha, un clásico de la vida, del mundo, We Are the World, la multimillonaria canción benéfica escrita por Michael Jackson y también Lionel Richie en 1985. 35 años atrás, mire cómo ha pasado el tiempo y vaya que está vigente. A 36 años de su lanzamiento, este tema marcó la historia del activismo musical en los Estados Unidos. La producción contó, por ejemplo, con más de 40 artistas dispuestos a recaudar fondos para terminar con algo parecido a lo que vivimos ahora, una tremenda hambruna que continúa hasta el día de hoy en el continente africano. USA for Africa. Dejen los egos en la puerta, fueron las palabras escritas con plumón negro en un cartel en la entrada del estudio antes de que llegaran artistas importantes de talla mundial, Bob Dylan, Stevie Wonder, Ray Charles, Tina Turner, entre otros. En un comienzo, Jackson y Richie se inspiraron en los himnos nacionales para escribir el single. Ellos grabaron la primera versión en el estudio de Kenny Rogers. Lo más interesante fue que era otra época, como no existían los avances tecnológicos, Quincy Jones copió el tema en varios cassettes y se los envió a los cantantes para que lo conocieran justo antes de entrar al estudio. La mayoría de los integrantes no había escuchado el tema antes de grabarlo, pero fue un exitazo como el que ha sido vía pública a lo largo de todo el 2020, parte del 2021. Hoy día nos estamos despidiendo. Gracias por acompañarnos cada noche a las 11:00. Muchos de ustedes están permanentemente acompañando a Matías del Río. Yo estoy estado solamente en esta última parte, pero nos reencontramos en el mes de marzo. Descansen, tengan unas lindas vacaciones en el modo en que se pueda, en lo que dicten las autoridades, porque lo principal, por supuesto, es cuidarnos de la pandemia. Nos reencontramos en marzo, los dejamos con este temazo para despedir el Vía Pública de la temporada 2020-2021. Chao, chao, buenas noches.